Vamos a exponer en este caso algunos conceptos básicos acerca del uso de las muestras. Al recopilar datos para la toma de decisiones en su empresa, usted tiene que decidir si va a utilizar toda la población o va a emplear la muestra. Por ejemplo, si su objeto de estudio es el cliente y desea conocer el nivel de satisfacción de los clientes, entonces, ¿estaría usted dispuesto a entrevistar a todos y cada uno de los clientes? ¿O preferiría entrevistar a una muestra de ellos? Entonces, tenemos aquí un concepto importante. Hay casos en los cuales podemos obtener la información de todas y cada una de las unidades de estudio. En estos casos decimos que estamos haciendo un censo, pues estamos estudiando la población. Con frecuencia esto se da cuando nuestra unidad de estudio es el personal, es cada uno de nuestros empleados, y posiblemente estos no sean demasiados, o bien tenemos un modo relativamente simple de acceder a cada uno de ellos. Entonces hacemos un censo. En algunos casos la tecnología nos permite hacer un censo. Por ejemplo, si tenemos una base de datos con la información de todas las llamadas que recibe dentro de llamadas, pues entonces trabajamos con los datos de toda la población. Ahora bien, con frecuencia no podemos obtener la información de todas y cada una de las unidades de estudio. Entonces se toma una parte de la población que se llama una muestra. Por ejemplo, tomamos una muestra para determinar la intención de compra de los clientes acerca de un determinado producto. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Supongamos que todos y cada uno de estos representa la unidad estadística, representan unidades en una población determinada. Entonces, tenemos una población con respecto a la cual queremos conocer alguna variable. Vamos a suponer pues que esta población es grande y entonces queremos nosotros obtener una muestra. La muestra entonces constituye un subconjunto de la población. Es una parte de la población que se espera que sea representativa de la población. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar esta muestra para obtener datos de ella y poder inferirlos a toda la población. Una característica esencial de una buena muestra es que sea representativa de la población. Hay muchos casos en los cuales usamos muestras. Por ejemplo, en un estudio de mercado. Los posibles clientes son muchos, entonces tomamos una muestra de ellos. O por ejemplo, en un monitoreo de aguas. Queremos nosotros determinar cuánto de un contaminante podría haber en las aguas de un río. Y no podemos estudiar la totalidad del agua del río, entonces emplearíamos una muestra. O por ejemplo, un estudio de pobreza. Hay miles o millones de hogares en el país y entonces queremos nosotros determinar cuáles están en condiciones de pobreza y cuáles no. Entonces, dada la gran cantidad de hogares, pues tomamos una muestra. O bien queremos probar un producto. Tenemos un automóvil y queremos probar qué tan seguro es. Entonces hacemos una prueba porque no tendría sentido probar la totalidad de los automóviles producidos, no venderíamos ni uno. O bien queremos medir la intención de voto. Tenemos millones de posibles electores y queremos saber por cuál candidato estarían dispuestos a votar, entonces pues hacemos encuestas para conocer cuánta es su intención de voto o por quién desean probar. O bien queremos evaluar un medicamento. Entonces, pues igual obtenemos una muestra para evaluar sus posibles efectos. ¿Por qué es necesario entonces trabajar con muestras en todos estos casos? Veamos que una razón importante es el costo. Por ejemplo, aquí tenemos el dato de un censo de población realizado en Costa Rica, que tiene un costo de 9.000 millones de colones. Pero Costa Rica es un país pequeño. En Estados Unidos el censo de población tenía un costo de 11.000 millones de dólares. Entonces, bueno, muchas veces hacer un censo puede ser sumamente costoso. Así que entonces decimos que una razón importante por la cual usamos muestras es por lo costoso que sería trabajar con toda la población. Ahora, estábamos hablando hace un rato de qué pasa si nosotros probamos todos los vehículos para ver qué tan seguros son. Bueno, al final la empresa no vendería ni un solo vehículo. Por lo tanto, pues va a tener que probar solamente una muestra. Entonces, muchas veces la prueba de un producto es destructiva
y por lo tanto requiere emplearse una muestra y sería imposible usar toda la población. Veamos este otro caso, lo mencionamos anteriormente. Bueno, queremos saber qué tan contaminada, por ejemplo, está el agua de un lago. Entonces es imposible estudiar toda el agua del lago, por lo tanto tenemos que emplear una muestra. O bien, queremos separar qué tanta cantidad de grano verde hay en una cierta cantidad de café. Es posible examinar la totalidad del café, pero eso demoraría demasiado, tomaría demasiado tiempo. Por lo tanto, no vamos a emplear la población, sino que vamos a utilizar una muestra, básicamente por la gran cantidad de tiempo que esto exigiría. Y nos encontramos otra situación interesante aquí. ¿Hasta dónde vale la pena incrementar el tamaño de la muestra? En esta gráfica vamos a empezar a observar la relación que se da entre la precisión en estimación de una variable, o sea, el nivel de error que se obtiene, y el tamaño de muestra que se requiere en cada caso. Por ejemplo, si queremos estimar, por ejemplo, la porcentaje de empleados que están satisfechos con su salario, entonces, si estamos dispuestos a aceptar un 4% de error, nuestra muestra podría estar alrededor de 600 personas. Pero si nosotros duplicamos nuestro tamaño de muestra, nuestro error no se disminuye a la mitad, sino que apenas disminuye al 2.8%. Si volvemos a duplicar nuestro tamaño de muestra, tampoco nuestro error disminuye a la mitad, se disminuye apenas al 2%. Y si volvemos a duplicar el tamaño de muestra, nuestro error tampoco se reduce a la mitad, se disminuye apenas al 1.4%. Vemos que aunque cada vez vamos duplicando la muestra y tenemos una muestra cada vez más y más grande, al final nuestro error cada vez se disminuye menos. Entonces, al final nos encontramos con que no vale la pena incrementar demasiado el tamaño de la muestra, que la muestra puede darnos un resultado satisfactorio. Por ejemplo, podría ser que el 2% de error sea satisfactorio para nosotros y no necesitemos disminuirlo más, o tal vez el 4% era suficientemente bueno. Entonces, una muestra de solo 600 personas habría sido adecuada. Por lo tanto, no vale la pena incrementar demasiado el tamaño de muestra. Entonces vemos que a partir de cierto momento, los aumentos en el tamaño de la muestra cada vez reducen menos el nivel de error. Entonces nos encontramos con una serie de ventajas de hacer un censo, o sea, de estudiar toda la población. Una de ellas es que no hay error de muestreo y por lo tanto obtenemos pues un mayor nivel de precisión. Pero hay una serie de desventajas. Una de ellas es su costo, que podría ser demasiado alto o que demande demasiado tiempo, o que destruya la población, o bien que sea imposible, como en el caso del agua del río, o bien simplemente innecesario porque la muestra da un resultado suficientemente bueno. Cuando empleamos una muestra, tenemos entonces la ventaja de que el costo y el tiempo son menores, que no se destruye la población en caso de que la prueba sea destructiva. Es la única alternativa cuando la población es infinita. Y ofrece resultados satisfactorios cuando el tamaño de muestra es adecuado. Y hay una ventaja adicional, y es que como la muestra es más pequeña, se puede controlar mejor el trabajo. O sea, la recopilación de los datos se puede asegurar que es adecuada. En una población, si son demasiadas las unidades, se puede perder el control y por lo tanto no se asegura que la medición sea correcta. Entonces, vamos a preguntarnos ahora, ¿qué factores influyen en el tamaño de la muestra? Vemos que hay diferentes tipos de muestra, por ejemplo, una muestra de sangre, un estudio de intención de voto, un estudio de pobreza. En cada uno de estos casos, los tamaños de muestra son diferentes. Entonces, ¿qué influye en el tamaño de muestra? Vamos a poner el caso de un estudio de intención de voto. Vamos a mostrar aquí dos países y nos vamos a preguntar en cuál de los dos países la muestra debería ser más grande. Por ejemplo, tenemos a México, que tiene 78 millones de electores. Y comparemos a Costa Rica, que tiene alrededor de 2.8 millones de electores. ¿En cuál país la muestra debería ser mayor? Vamos a agregar un dato adicional. ¿Qué tamaño de muestra deberíamos usar en México si sabemos que en Costa Rica se emplea generalmente un tamaño de muestra de alrededor de 1000 votantes? Entonces vamos a dar aquí varias opciones.
Una opción A es que en México también usemos 1000 votantes, porque el tamaño de la muestra y de la población no se relacionan. Una segunda alternativa es que la muestra en México tiene que ser de 27.800 votantes, porque en México hay 27.8 veces más votantes que en Costa Rica. Entonces, simplemente el tamaño de la muestra es proporcional al tamaño de la población. Una tercera alternativa es que sean más de 1000 pero menos de 27.800. Simplemente como en México hay más votantes, la muestra debe ser más grande, pero no proporcional. Otra es que sea más de 27.800, o sea, mientras más grande sea la población, la muestra crece más que proporcionalmente. Y la opción E no se vale que usted la responda, sino que la idea es que usted se pregunte, bueno, ¿de qué tamaño debería ser la muestra? Entonces, para poder dar la respuesta, veamos aquí esta información. Aquí viene una noticia en la cual hablan de un estudio de intención de voto que se hizo en México y nos dice que el tamaño de muestra fue de 1000 personas. Entonces, vemos aquí otro estudio de intención de voto en Costa Rica en el cual también se utilizó una muestra de cerca de 1000 personas. Entonces, nos surge la pregunta, bueno, ¿por qué si los tamaños de población son tan diferentes, por qué se toma el mismo tamaño de la muestra? Entonces, vamos a darnos un segundo ejemplo para poder responder. Vamos a suponer que queremos tomar una muestra de sangre. Y tenemos aquí dos animales a los cuales les vamos a sacar la muestra de sangre. Uno de ellos es un gato. Y el segundo, suponiendo que existen los dinosaurios, y que el dinosaurio no nos come en el intento, ¿a cuál de los dos le sacaríamos más sangre? Y bueno, para conocer el tipo de sangre, ya sea del gato o del dinosaurio, la muestra de sangre puede ser exactamente del mismo tamaño. Entonces quiere decir que el tamaño de la población no influye en nada para el tamaño de la muestra. ¿Cuáles son las cosas que sí influyen en el tamaño de la muestra? Bueno, una de ellas es el grado de precisión deseado. Si nosotros queremos una estimación más precisa, nuestra muestra tiene que ser más grande. Luego, el grado de variabilidad de la característica que estamos estimando. Mientras mayor es la variabilidad de algo, la muestra debe ser mayor. Por eso la muestra de sangre puede ser muy pequeña, porque la sangre es muy homogénea, entonces la muestra puede ser pequeña. Pero si hablamos, por ejemplo, del nivel de pobreza, donde en un país nos encontramos pobreza extrema hasta riqueza extrema, entonces las muestras en los estudios de pobreza tienen que ser mayores. Y finalmente el nivel de confianza deseado. Conforme sea mayor la confianza, mayor debe ser el tamaño de muestra. Hay otros determinantes del tamaño de la muestra, como por ejemplo el diseño muestral. La forma en que se recopilan los datos influye en alguna manera en la cantidad de datos. Luego, la cantidad de no respuestas. Si yo sé con anticipación, por ejemplo, que en un estudio telefónico no voy a poder contactar a muchas de las unidades de estudio, entonces tengo que prever esto de manera que al final sí vaya a recopilar la cantidad deseada. Y luego el costo. Muchas veces un estudio, aun cuando sea por muestra, es sumamente costoso. Entonces esto es una variable que hay que considerar. Ahora, una pregunta más. ¿Cómo seleccionaríamos las unidades en el estudio? Por ejemplo, si voy a obtener una muestra de clientes, ya sé que quiero, por ejemplo, a 300 clientes. ¿Cómo selecciono a estos 300 clientes? Entonces, para determinar el tipo de muestra, nos encontramos entonces con que hay diferentes maneras de hacer el muestreo. Una es el muestreo no aleatorio. Por ejemplo, un muestreo a juicio. El investigador selecciona a su criterio las unidades. O bien el muestreo por conveniencia. El investigador selecciona aquellas unidades que le resultan más cómodas, más fáciles de acceder. Estos métodos no nos dan muestras que sean representativas de la población, o por lo menos no nos garantizan que puedan ser representativas de la población. Ahora bien, en un muestreo aleatorio se toma una cantidad adecuada de clientes o de unidades, pero seleccionada al azar. Entonces, este es el muestreo aleatorio o estadístico, y que nos evita los llamados sesgos de selección, y que nos permiten entonces lograr
una muestra que sí sea representativa de la población. El muestreo aleatorio puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos el muestreo simple al azar, donde se seleccionan una cantidad de elementos obtenidos de la muestra o de la población, pero seleccionados por medio de números aleatorios. Existe también el muestreo sistemático, donde se seleccionan una cantidad de elementos usando lo que se llama una constante de espaciamiento. Por ejemplo, si esta constante es 5, significa que cada 5 clientes que entran al banco, a ese lo vamos a seleccionar en la muestra para entrevistarlo acerca, por ejemplo, del servicio. Pero también podríamos tener dentro de un muestreo aleatorio lo que se llama un muestreo estratificado. Esto es cuando podemos dividir la población en estratos o en grupos que son más homogéneos entre sí y que de cada uno de ellos se obtiene una submuestra proporcional. O bien en algunos casos tenemos que el muestreo es por conglomerados. Hay grupos de unidades de estudio que entonces vamos a seleccionar como si fueran la muestra. Por ejemplo, podría ser que seleccionemos cuadrantes en una población, en un barrio o en una ciudad y que entonces estudiamos o seleccionamos para efectos de estudio cada uno de esos cuadrantes y sabemos que cada cuadrante contiene, por ejemplo, viviendas. Entonces, a modo de resumen, tenemos que la muestra puede ser no aleatoria o aleatoria, que si es no aleatoria podría ser por conveniencia, de juicio o voluntaria, entre otros, pero que si es aleatoria puede ser un muestreo simple al azar, sistemático, estratificado o de conglomerados. Si la muestra es no aleatoria, entonces implica posibles sesgos de selección y que la muestra no sea representativa y por lo tanto que no se puedan hacer inferencias. Es importante siempre cuando hacemos muestreos identificar las fuentes de los errores, porque tenemos lo que llamamos el error de muestreo, que es entonces la diferencia debida al azar entre la estimación de una característica y su valor verdadero. Si una muestra es buena, posiblemente nos va a dar un valor cercano al verdadero, no idéntico al verdadero. Esa diferencia, ese es el error de muestreo. Si trabajamos con toda la población, pues no habrá error de muestreo en ese caso. Pero bien, tenemos que existen sesgos, son errores que no se deben al muestreo. Un sesgo es un error sistemático, que no es debido al azar y que va a ocasionar diferencias entre el valor verdadero y el valor estimado. Los sesgos debemos evitarlos para evitar entonces la veracidad de los datos. Entonces aquí tenemos una ilustración gráfica de lo que sería el error de muestreo. Si nosotros queremos, por ejemplo, acertar en este punto, entonces el error de muestreo, por cuestión del azar, pues nos va a dar un valor que puede estar alejado del valor verdadero. Sin embargo, es poco probable que esté muy alejado. Sería de esperar pues que se encuentre en la mayoría de los casos relativamente cerca y que pues solamente en algunos casos esté muy alejado pero se deba al azar. Entonces esta es una diferencia entre el valor verdadero y el valor estimado pero debida al azar. Ahora bien, en un sesgo vamos a tener nosotros que también queremos dar en un determinado punto y que va a haber diferencias entre el valor verdadero y el valor estimado. Pero estas diferencias ya no son debidas al azar y estas diferencias, por ejemplo, cuando se realiza una pregunta en un cuestionario que está mal redactada, mal diseñada, que sugiere la respuesta, entonces también se van a dar diferencias, pero veamos que en el caso anterior del error de muestreo, esas diferencias podían estar a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, pero observemos que en este caso están en un solo sentido. Todas estas diferencias, por ejemplo, todas están hacia la derecha. Hay aquí una diferencia por una mala medición o una mala selección de la muestra y que entonces el sesgo generalmente es un error, pero en un solo sentido. Por eso hablamos de que es un error sistemático.